fuego. Había llegado el 1 de diciembre, día decisivo, porque si la partida del proyectil no se efectuaba aquella misma noche, a las 10:46:40, más de 18 años tendrían que transcurrir antes de que la luna se volviese a presentar en las mismas condiciones simultáneas de cenit y perigeo. El tiempo era magnífico. A pesar de aproximarse el invierno, el sol resplandecía y bañaba con sus radiantes efluvios la tierra, que 3 de sus habitantes iban a abandonar en busca de un nuevo mundo. ¿Cuántas gentes durmieron mal durante la noche que precedió a aquel día tan impacientemente deseado? ¿Cuántos pechos estuvieron oprimidos bajo el peso de una ansiedad penosa? Todos los corazones palpitaron inquietos, a excepción del de Michel Ardan. Este impasible personaje iba y venía con su habitual movilidad, pero nada denunciaba en él una preocupación insólita. Su sueño había sido pacífico, como el de Turena al pie del cañón, antes de la batalla. Después que amaneció, una innumerable muchedumbre cubría las praderas que se extienden hasta perderse de vista alrededor de Stones Hill. Cada cuarto de hora, el ferrocarril de Champa acarreaba nuevos curiosos. La inmigración tomó luego proporciones fabulosas y, según los registros del Tampa Town Observer durante aquella memorable jornada, hollaron con su pie el suelo de Florida alrededor de 5 millones de espectadores. Un mes hacía que la mayor parte de aquella multitud vivaqueaba alrededor del recinto y echaba los cimientos de una ciudad que se llamó después Ardanstown. Erizaban la llanura barracas, cabañas, bohíos, tiendas, toldos, rancherías, y estas habitaciones efímeras abrigaron una población bastante numerosa para causar envidia a las mayores ciudades de Europa. Allí tenían representantes todos los pueblos de la tierra, allí se hablaban a la vez todos los dialectos del mundo. Reinaba la confusión de lenguas, como en los tiempos bíblicos de la Torre de Babel. Allí las diversas clases de la sociedad americana se confundían en una igualdad absoluta. Banqueros, labradores, marinos, comerciantes, corredores, plantadores de algodón, negociantes, banqueros y magistrados se codeaban con una sencillez primitiva. Los criollos de Luisiana fraternizaban con los terratenientes de Indiana, los aristócratas de Kentucky y de Tennessee, los virginianos elegantes y altaneros, departían de igual a igual con los cazadores medios salvajes de los lagos y con los traficantes de bueyes de Cincinnati. Cubrían unos su cabeza con sombreros de castor, de anchas alas, otros con el clásico Panamá, quien vestía pantalones azules de algodón, quien iba ataviado con elegantes blusas de lienzo crudo. Unos calzaban botines de colores brillantes, otros ostentaban extravagantes chorreras de batista y hacían centellear en su camisa, en sus bocamangas, en su corbata, en sus 10 dedos, y hasta en los lóbulos de sus orejas, todo un surtido de sortijas, alfileres, brillantes, cadenas, aretes y otras zarandajas cuyo valor era igual a su mal gusto. Mujeres, niños, criados, con trajes no menos opulentos, acompañaban, seguían, precedían, rodeaban a estos maridos, estos padres, estos señores, que parecían jefes de tribu en medio de sus innumerables familias. A la hora de comer era de ver cómo aquella multitud se precipitaba sobre los platos típicos del sur y cómo devoraba, con un apetito capaz de producir una escasez de alimentos en Florida, manjares que repugnarían a un estómago europeo, tales como ranas en pepitoria, monos estofados, fish chover, didelfo frito, zorra casi cruda, o magras de oso asadas a la parrilla. Pero, también, cuán grande era para facilitar la digestión de manjares tan indigestos, la variada serie de licores. Qué gritos tan estruendosos, qué vociferaciones tan apremiantes resonaban en las tabernas, provistas abundantemente de vasos, copas, frascos, garrafas, botellas y otras vasijas de formas inverosímiles, con morteros para pulverizar el azúcar y con paquetes de paja. Julepe de hierbabuena. Gritaba con voz sonora un vendedor. Ponche de vino de Burdeos. Replicaba otro, con un tono que parecía estar gruñendo.
Gin Sling. Repetía otro. El buen cóctel. El buen brandy es más. Decían otros varios. Quien quiere el verdadero menjulepa, la última modal, entonaban algunos mercaderes diestros, haciendo pasar rápidamente de un vaso a otro, con la habilidad de un jugador de dados, el azúcar, el limón, la hierba buena, el hielo, el agua, el coñac y la piña de América, que componen una excelente bebida refrescante. En los días siguientes, invitaciones dirigidas a los gaznates alterados por la acción ardiente de las especies se repetían y cruzaban incesantemente, produciendo una baraúnda de todos los diablos. Pero en aquel 1 de diciembre los gritos eran raros. En vano los vendedores se hubieran puesto roncos para estimular a la gente. Nadie pensaba en comer ni en beber, y a las 4 de primera tarde eran muchos los espectadores, muchos los que componían aquella inmensa multitud, que no habían aún tomado su acostumbrado aperitivo. Había otro síntoma más significativo: la violenta pasión de los americanos por los juegos de azar era vencida por la agitación que se notaba en todas partes. Bien se conocía que el gran acontecimiento que se aguardaba embargaba todos los sentidos y no dejaba lugar a ninguna distracción, al ver que las bolas de billar no salían de las troneras, que los dados del chaquete dormían en sus cubiletes, que la ruleta permanecía inmóvil, que los naipes de Bist, de la 21, del rojo y negro, del monte y del faro, permanecían tranquilamente encerrados en sus cubiertas intactas. Durante el día corrió entre aquella multitud ansiosa una agitación sorda, sin gritos, como la que precede a las grandes catástrofes. Un malestar indescriptible reinaba en los ánimos, un entorpecimiento penoso, un sentimiento indefinible que oprimía el corazón. Todos hubieran querido que el suceso hubiese ya terminado. Sin embargo, a eso de las 7 se disipó de pronto aquel pesado silencio. La luna apareció en el horizonte. Su aparición fue saludada por millares de hurras. Había acudido puntualmente a la cita. Los clamores subían al cielo, los aplausos partieron de todos los puntos, y, entre tanto, la blanca Febe, brillando pacíficamente en un cielo admirable, acariciaba a la multitud con sus rayos más afectuosos. En aquel momento se presentaron los intrépidos viajeros. Se centuplicó a su llegada el general clamoreo. Unánime e instantáneamente el himno nacional de los Estados Unidos se escapó de todos los pechos anhelantes, y el Yankee Doodle, cantado a coro por 5 millones de voces, se elevó como una tempestad sonora hasta los últimos límites de la atmósfera. Después de este irresistible arranque, el himno cesó, las últimas armonías se extinguieron poco a poco, las notas se perdieron y disiparon en el espacio. Un rumor silencioso flotó sobre aquella multitud tan profundamente impresionada. Sin embargo, el francés y los 2 americanos habían entrado en el recinto reservado, a cuyo alrededor se agolpaba la inmensa muchedumbre. Les acompañaban los miembros del Gun Club y delegaciones enviadas por los observatorios europeos. Barbicane, frío y sereno, daba tranquilamente sus últimas órdenes. Níquel, con los labios apretados y las manos cruzadas a la espalda, andaba con paso firme y mesurado. Michel Ardan, siempre despreocupado, en traje de perfecto viajero, con las polainas de cuero, con la bolsa de camino colgada del hombro y el cigarro en la boca, distribuía, al pasar, sendos apretones de manos con una prodigalidad de príncipe. Su verbosidad era inagotable. Alegre, risueño, dicharachero, hacía al digno J.T. Maston muecas de pilluelo. En una palabra, era francés, y, lo que es peor aún, parisiense hasta la médula. Dieron las 10. Había llegado el momento de colocarse en el proyectil, pues la maniobra necesaria para bajar a él, atornillar la tapa y quitar las grúas y los andamios inclinados sobre la boca del Columbiad, exigían algún tiempo. Barbicane había arreglado su cronómetro, que no discrepaba una décima de segundo del reloj del ingeniero Murchison, encargado de prender fuego a la pólvora por medio de la chispa eléctrica.
De esta manera los viajeros encerrados en el proyectil podrían seguir también con su mirada la impasible manecilla hasta que marcase el instante preciso de su partida. Había, pues, llegado el momento de la despedida. La escena fue patética, y hasta el mismo Michel Ardan, no obstante su jovialidad febril, se sintió conmovido. J.T. Maston había hallado bajo sus párpados secos una antigua lágrima que reservaba sin duda para aquella ocasión, y la vertió en el rostro de su querido y bravo presidente. «Si yo partiese», dijo. «Aún es tiempo». «Imposible, mi querido amigo Maston», respondió Barbicane. Algunos instantes después, los tres compañeros ocupaban su puesto en el proyectil y habían ya atornillado interiormente la tapa. La boca del Columbiad, enteramente despejada, se abría libremente hacia el cielo. Níquel, Barbicane y Michel Ardan se hallaban definitivamente encerrados en su vagón de metal. ¿Quién sería capaz de pintar la ansiedad universal llegada entonces a su paroxismo? La luna avanzaba en un firmamento de límpida pureza, apagando al pasar el centelleo de las estrellas. Recorría entonces la constelación de Géminis, y se hallaba casi a la mitad del camino del horizonte y el cenit. No había, pues, quien no pudiese comprender fácilmente que se apuntaba delante del objeto, como apunta el cazador delante de la liebre que quiere matar y no a la liebre misma. Un silencio imponente y aterrador pesaba sobre toda la escena. Ni un soplo de viento en la tierra. Ni un soplo en los pechos. Los corazones no se atrevían a palpitar. Todas las miradas convergían azoradas en la boca del Columbiad. Murchison seguía con la vista la manecilla de su cronómetro. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida, y cada uno de ellos duraba un siglo. Hubo al 20º un estremecimiento universal, y no hubo uno solo en la multitud que no pensase que los audaces viajeros encerrados en el proyectil contaban también aquellos terribles segundos. Se escaparon gritos aislados. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Fuego. Inmediatamente, Murchison, apretando con el dedo el interruptor del aparato, estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbiad. Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea, ni los estallidos del rayo, ni el estrépito de las erupciones, se produjo instantáneamente. Un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter. El suelo se levantó, y apenas hubo uno que otro espectador que pudiera entrever un instante el proyectil hendiendo victoriosamente el aire en medio de inflamados vapores.